¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual ya se conoció la convocatoria desde el Senado Nacional a integrar lo que es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Aquella comisión que se está hablando y desde hace tiempo que también se viene hablando respecto a el análisis del DNU 70/2023, el que firmó el primer DNU, primer decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Javier Milei, que tiene que discutirlo su validez el Congreso Nacional. Comisión que también tiene otros 100 DNU firmados a lo largo de los últimos años por el expresidente Alberto Fernández, que también tienen que analizarse por parte del Congreso de la República Argentina. Pero lo cierto es que esta comisión ya fue convocada para constituirse, para nombrar a sus autoridades, y esto va a ser el día jueves a las 12 del mediodía, y ahí por supuesto la conformación de esta comisión bicameral, diputados y senadores, 16 legisladores nacionales, para definir el cronograma de trabajo de la Comisión de Trámite Legislativo aquí en el Congreso de la República Argentina. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Bien, muy bien. Sí, así como decís, el 5 de enero el jefe de gabinete, Nicolás Pose, presentó el DNU, que es lo que corresponde, que se tiene que hacer. Lo hizo después de los 10 días hábiles que se había ya firmado este DNU. Y a partir de ahí la comisión bicameral tenía 10 días para tratarlo. Tardó la conformación de esta comisión bicameral por diferencias entre el oficialismo y la oposición. Finalmente se va a conformar este jueves y allí se va a tratar el DNU de Javier Milei respecto a muchísimos temas donde se van a discutir muchos temas. Y después, como también planteás, hay todavía muchos DNU pendientes de ser tratados en la comisión bicameral del gobierno anterior. Allí todavía hay algunas diferencias respecto a qué número le tocaba a cada una de las fuerzas políticas. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció quiénes iban a ser los integrantes por parte de la Cámara de Diputados. Desde Unión por la Patria plantean que les corresponde un diputado más, y la respuesta del oficialismo fue, bueno, no, el número para Unión por la Patria son 3 diputados para integrar la comisión bicameral, algo similar a lo que sucede en el Senado. Claro. Así que, bueno, veremos estos 16 integrantes de la comisión bicameral cómo van a empezar a trabajar a partir del jueves, y van a empezar a tratar este DNU que, ya habilitó a que se lleven adelante muchas medidas, entre ellas, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres y tantas otras más. Ahí veremos cuánta es la celeridad con la que trabajan en función de este DNU y también de los otros que todavía están pendientes. Bueno, a ver, como toda comisión de trabajo, una vez que estén las autoridades, empiezan a definirse cómo va a ser el cronograma de trabajo, ¿no? Ahí puede haber propuestas de un sector o de otros sectores respecto a acelerar el tratamiento y que lo discutan directamente los legisladores nacionales, esa es una posibilidad. El tratamiento a partir del trabajo de la comisión con invitados especiales. Pueden citar a funcionarios del Gabinete Nacional, funcionarios que han firmado el decreto de necesidad y urgencia, más puntualmente al jefe de gabinete, para que explique los alcances de la medida, los alcances del decreto de necesidad y urgencia. Se pueden dar diferentes alternativas. Sí, así es. Hay que recordar que tienen un plazo de 10 días para hacerlo. Allí lo que plantean algunos en la oposición es que en realidad se venció el plazo para la conformación de la bicameral, se venció por lo tanto el plazo para el tratamiento en la bicameral, y que directamente se tiene que tratar en el recinto, algo que está establecido en el reglamento, la posibilidad de que directamente las cámaras
tanto el Senado como la Cámara de Diputados lo traten en el recinto en caso de que se venzan los plazos para la conformación de la bicameral y el tratamiento del DNU, pero hasta el momento la respuesta que ha dado el oficialismo y también un sector de la oposición es que lo mejor es que se discuta en esta bicameral que se va a conformar el jueves, y allí, como vos decís, Fernando, se pueden dar de distintas maneras, pueden tratar de decir, bueno, directamente evitemos que vengan aquí a dar exposiciones distintos funcionarios y directamente tratarlo, porque ya hay una postura tomada desde algún sector y del otro, o que se haga un debate un poco más extenso, siempre en el marco de los 10 días que establece el reglamento. Bueno, y después ahí ya el DNU quedará habilitado para discutirlo en plenario de comisión, en lo que va a ser el pleno del cuerpo, ¿no? En este caso en el Senado o de la Cámara de Diputados, una vez que tenga el dictamen correspondiente. Mientras tanto, también en el Senado, la Unión por la Patria mantiene el pedido de sesión especial para el día viernes. Sí, mantiene el pedido de sesión especial por esto que te mencionaba recién. También es importante remarcar algo para quienes tal vez nos están viendo y no saben cómo funciona esto. Hoy por hoy el DNU está vigente y para que sea rechazado tiene que ser rechazado por ambas cámaras. Claro. O sea, no alcanza con que solamente en una de las cámaras sea rechazado, sino que tiene que ser rechazado por ambas cámaras, algo que no sucedió hasta el momento. Lo que sí sabemos es que desde las distintas fuerzas políticas opositoras ya se han pronunciado públicamente respecto a que no están de acuerdo con el DNU, no tanto por las medidas que se toman a partir de este decreto de necesidad de urgencia, sino porque no están de acuerdo con el modo, la herramienta utilizada para llevar adelante algunas de las medidas que el Ejecutivo Nacional ya está aplicando. Y ahí es donde, bueno, lo que plantean algunos es que van a terminar rechazando el DNU por las formas y no por el contenido. Claro, bueno, las discusiones que se abren en este Congreso Nacional, los diferentes debates, en este caso referido a un tema bastante técnico, como es el tratamiento de un decreto de necesidad de urgencia, que obviamente por la magnitud del decreto también tiene muchas aristas políticas, ¿no? A la hora de discutir. Va a ser una discusión similar a lo que sucedió a lo largo de varias semanas en la Cámara de Diputados cuando se trató el proyecto de ley de bases, que se discutió en comisión. Aquí se discutió con mayor cantidad de tiempo. Bien lo dice Gaby, la comisión bicameral tiene esos 10 días para dar una resolución o una opinión respecto a este decreto de necesidad de urgencia. Veremos cuáles son las estrategias del oficialismo y también de los diferentes sectores de la oposición. Seguramente, en cuanto se inicie el trabajo en esa comisión, Unión por la Patria va a hacer algún reclamo respecto a la cantidad de integrantes, ¿no? Que necesitaba por lo menos 4 integrantes de cada una de las cámaras, ¿no? En total, 8 integrantes es lo que estaba pretendiendo en su momento Unión por la Patria. Sí, así es. Lo que estaban reclamando es que en la bicameral se tuviera en cuenta la proporcionalidad. Hoy por hoy es la primera minoría en ambas cámaras, Unión por la Patria, y por lo tanto lo que estaban pidiendo es que haya 4 diputados y 4 senadores. Lo que se determinó definiendo es que haya 3 diputados y 3 senadores de Unión por la Patria, lo que hace que tengan 6 de los 16 integrantes de la bicameral. Hay que ver hasta qué punto se va a seguir dando esa discusión y esa disputa, porque también en un punto eso estaba frenando la conformación de la bicameral. Seguramente en el momento que se conforme van a plantear desde la Unión por la Patria esta disconformidad frente a la cantidad de integrantes de ese espacio político en esta bicameral. Bueno, será simplemente una presentación o una manifestación dentro de lo que es el marco ya de la conformación de la nueva comisión, y esto no va a variar respecto a las resoluciones ya firmadas por Martín Menem desde la Cámara de Diputados, ni tampoco por Victoria Villarroel desde el Senado Nacional. Hablando de toda esta actividad y actualidad en el Parlamento Nacional, el diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, decía lo siguiente.
el DNU es evidentemente inconstitucional, es a cuenta de un decreto de necesidad de urgencia, se desreguló la economía, se transformaron en 300 leyes. Si alguien puede, por DNU, desregular la actividad económica, el día de mañana otro puede decretar la propiedad comunitaria y decir, listo, ahora vamos por propiedad comunitaria. Yo entiendo que la justicia lo va a terminar declarando inconstitucional, es como muy evidente, y si no, tal vez antes el Congreso... Perdón, hablando del rol de la justicia, ayer hablaba con una compañera que tiene mucha información judicial, y yo le decía que me parecía a mí que la justicia, si hablaba, de hecho están suspendidos los temas, por ejemplo, que tienen que ver con la justicia laboral. Yo le decía, me parece que van a esperar a el comienzo de las ordinarias. Ella me decía que no, que a lo mejor hay una resolución de la justicia antes del próximo 1 de marzo. Estamos a 20, faltaría nada, una semana y pico, pero bueno, nada, en línea con lo que usted dice. Sí, a ver, la justicia siempre ha planteado algo lógico, y es que la política resuelva los problemas de la política, y eso tiene sentido. Ahora, es como muy evidentemente inconstitucional, porque es reordenar el sistema de regulación económica a cuenta de decreto de necesidad de urgencia. Una cosa es que estemos ante una emergencia alimentaria, o que haya un temporal en Bahía Blanca, una situación que alguien tiene que hacer un decreto y atender la situación, y otra es transformar 364 leyes. Si prima la racionalidad, y ojalá suceda así, el gobierno debería la ley ómnibus transformarla en 3 o 4 leyes, la parte de privatizaciones, de regulación del Estado, la parte económica, la parte de salud y educación, el resto de los mecanismos de transformación que quiere hacer, y el DNU debería también transformarlo. Si quiere debatir una reforma laboral, debería venir con una reforma laboral, pero como leyes. Eso sería lo razonable. El gobierno daría una muestra de racionalidad si viene con distintas leyes al Congreso. Bueno. La sociedad necesita serenarse, y acá estamos todo muy complicado. Cuesta mucho llegar a fin de mes. Hay mucha gente que le está pasando mal. Arrancan las clases, que siempre es un momento duro para la familia, por todos los costos adicionales. Bueno, la tarea del gobierno no es encender la mecha, no es estresar, es desestresar. Yo me lo tomo en serio y trato de hacer proyectos que ayuden a eso. Yo presento un proyecto para ayudar, para lograr el aumento de la ayuda escolar. Finalmente el gobierno lo hizo. Era 17.000, pasó a 70.000. Una buena medida, porque por lo menos va a tener un poco más de plata la familia para la mochila, para el guardapolvo, para lo básico. Hablando de eso, una compañera de trabajo me contó que vio una mochila de 100.000 pesos, que por supuesto, bueno, no la compró, pero digo, 100.000 una pesos resma de hoja está entre 16 y 19.000 pesos. Un guardapolvo básico para un nene de primaria, 21.000. Un cuadernito para un nene de tercer grado, 48 hojas, entre 2.500 y 4.500 pesos. Aumentó casi 400% la canasta escolar. Bueno, ahí estaba Daniel Arroyo, de Unión por la Patria, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Empiezan a ingresar a este Congreso Nacional diferentes iniciativas, diferentes proyectos presentados por los legisladores. Claro, se van a tratar a partir del 1 de marzo, una vez que se habilite, que quede abierto un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Para eso va a estar llevándose adelante una asamblea legislativa con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, dándole el discurso a los diputados, a los senadores, a la asamblea en su conjunto, y a partir de ahí empiezan a discutirse los proyectos, no solo del Ejecutivo, sino también que proponen los diputados nacionales. Y decimos, ya están ingresando a este Congreso Nacional, a esta Cámara de Diputados, diferentes iniciativas. Gaby, una de las iniciativas tienen que ver con reformas tributarias. Así es, como decís, Fernando, hay temas que seguramente el oficialismo va a querer avanzar con lo que tiene que ver con una reforma tributaria, ya lo ha planteado en varias oportunidades, pero mientras tanto hay diputados que están aquí presentando proyectos respecto a algunas pequeñas modificaciones, como tiene que ver el monotributo, por ejemplo. Bueno, una de ellas es la diputada Gabriela Brauer de Konin, de la Unión Cívica Radical, que presentó justamente una iniciativa que es para modificar el régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Bueno, ahí tenemos un título que no es el de las placas. Pero, ¿qué es lo que plantea esta iniciativa? Básicamente lo que dice es que, bueno, se establece la exclusión de los contribuyentes del régimen simplificado para pequeños contribuyentes y que se produzca al momento de la recategorización semestral. Esto es uno de los primeros artículos donde la diputada radical plantea esta modificación en lo que es el monotributo.
Después vemos en la otra placa donde se señala otra cuestión que propone que los parámetros de dicho régimen se actualicen anualmente en base a la variación acumulada interanual del índice de precios al consumidor, que sea con la cifra de lo que está publicado en el INDEC. Claro. Allí, bueno, está planteando una modificación que ya no tenga que ver con la actualización a través del índice jubilatorio, sino de IPC. Claro. Bueno, ahí están, me parece, algunos de los puntos. Enseguida vamos a ir, Gaby, para ampliar lo que es este proyecto de ley que, repetimos, van empezando a ingresar algunas iniciativas vinculadas, en este caso, con temas tributarios. Hay otros temas que están vinculados a, digamos, a otros aspectos que tienen que ver con la salud, otros tienen que ver con reformas sobre distintas áreas, en algunos casos hasta que incluyen proyectos o partes de lo que fue la iniciativa de ley de bases que envió el Ejecutivo al Congreso Nacional. Bueno, ahí están también las diferentes discusiones que se dan en este Congreso Nacional. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Tanto muy bien. tiempo, nosotros que compartíamos esta franja horaria. Así es. Vos seguís, pero yo me cambié. Bueno, Te fui infiel. Veo que hay horarios mejores, ¿o no? Y hay horarios que por lo menos a mí me resultan un poquito Sí. más, más flexibles, ¿no? Para poder combinar el trabajo del diario, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahora estoy más al mediodía, pero bueno, Claro. siempre es un placer venir con Bueno, ustedes. y siempre están las puertas abiertas para este horario, el de las 5 de la tarde. El de las 5, El té de las 5. Ahí está. Falta el té nomás. Muy Hablábamos antes también, no solo de este tema de los proyectos, sino también hablábamos un poco del decreto de necesidad de urgencia, Sí. la conformación ya de esta comisión bicameral, Sí. que es un paso más que empieza a dar el Congreso. No, indudablemente yo diría que es un paso tardío Ujú. que da el Congreso. Creo que Victoria Villarruel, presidenta del Senado, actuó en tiempo y forma. Ya en diciembre había definido los 8 miembros de la comisión. Y bueno, faltaba la Cámara de Diputados, Claro. que recién se resolvió ayer y después de un conflicto, que si querés después lo podemos ir explicándolo, por lo menos cómo ha sido el proceso de la toma de decisiones. Pero lo cierto es que sí, efectivamente, el tema del decreto, el megadecreto que dictó Javier Milei, va ahora a acaparar los focos de la atención parlamentaria. Sí, sin lugar a dudas. A partir del próximo día jueves a las 12 del mediodía, cuando se reúna esta comisión. Ahora hay diferentes planteos o hay diferentes posturas que van teniendo los bloques políticos, porque también hay en esta discusión que vos bien, Laura, señalás de la discusión respecto al DNU 70/23, hay otros sectores que dicen, bueno, también hay que discutir 100 DNU de Alberto Fernández que todavía faltan discutir. Indudablemente, creo que eso va a formar parte de la discusión que va a haber entre el oficialismo y la oposición. El oficialismo que tiene una estrategia clara, acá hay que decir las cosas como son. El oficialismo quiere ganarle tiempo al DNU. Mientras el DNU, no se trate, Sí. garantiza su vigencia. Si empieza a tratarse, eventualmente es rechazado por las dos cámaras, bueno, ahí Javier Milei tiene un problemón. Claro. Entonces, obviamente toda esta demora hasta conformarse la comisión bicameral obedeció a una decisión política por parte del oficialismo de justamente postergar el tratamiento lo máximo que se pudo. Lo Claro. máximo que se pudo, hasta que, bueno, ya no se pudo más, Claro. porque hubo una presión bastante fuerte de distintos bloques de la oposición, de la Cámara de Diputados, como para decirle a Menem, bueno, Menem ya está, Claro. ¿cierto? Se te acabó ya pasamos la ley ómnibus, etcétera. Hay que empezar a trabajar sobre el tema del decreto. Sí. Finalmente ayer, bueno, Menem hizo bueno, lo que correspondía hacer y designó, no sin cierta conflictividad, ¿no?
con el principal bloque de la oposición, que es Unión por la Patria. Bueno, enseguida vamos a ver unas placas, ¿no?, respecto a estos temas vinculados con el decreto de necesidad de urgencia. Y hoy, hace un rato nada más, hablaba el diputado Carvajal de la Unión Cívica Radical respecto a esto que vos estás señalando, Laura, que el retraso por parte de las autoridades de la presidencia de la Cámara ya estaban pensando hacer alguna presentación judicial desde el radicalismo para, bueno, destrabar esta situación y que se conforme finalmente esta comisión de trabajo, los 16 legisladores, y faltaban, claro, los 8 que representan a la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, vamos viendo las placas, entonces, tengo entendido, señor director, ahí estamos, muy bien, bárbaro. La conformación de la Comisión Legislativa Bicameral de Trámite Legislativo justamente es la que revisa los decretos que dicta el Poder Ejecutivo. Como decíamos, entonces, Martín Menem, ¿qué es lo que hizo ayer? Formalizó la designación de los 8 miembros que corresponden a la Cámara de Diputados. Recordemos que esta comisión bicameral está integrada o debe estar integrada por 16 miembros, tanto 8 del Senado como 8 de diputados. Recién hacíamos alusión. Victoria Villarruel en diciembre definió a los 8 integrantes. Unión por la Patria en la Cámara Alta pretendía también 4 miembros, es decir, la mitad de la representación del Senado para Unión por la Patria. ¿Qué hizo Victoria Villarruel? De ninguna manera, se la cortó a 3. Y así, bueno, resolvió esta cuestión sin ningún problema. Menem, en cambio, tardó un poco más en tomar esta definición y bueno, justamente es lo que se concretó ayer. Con la bicameral, entonces, que va a estar conformada, ¿no?, y se va a constituir este jueves, el Congreso entonces va a poder empezar a tratar este megadecreto 70/23 del Poder Ejecutivo, un decreto que se dictó a fines de diciembre pasado y contempla reformas de todo tipo. Bueno, el plazo hábil es de 10 días para tratarlo, pero como ese plazo ya pasó, porque como decíamos, el decreto se presentó en diciembre, ya pasaron los 10 días hábiles, ergo, perfectamente los legisladores pueden pedir que el DNU vaya al recinto. Difícil que esto ocurra porque hasta ahora hemos visto que no hay ninguna intención del oficialismo ni de sus aliados de llevar esta cuestión al recinto por ahora, con lo cual me atrevo a decir que en principio el debate se va a circunscribir en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Recordemos, esta Comisión de Trámite Legislativo tiene como función definir si los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo realmente cumplen con los atributos que debe tener un decreto de esta naturaleza. Es decir, si son urgentes, ¿no?, y de urgencia, si son urgentes y de necesidad, es decir, si son realmente necesarios y urgentes. Habrá que ver efectivamente si esto es lo que definen o se dan cuenta los legisladores que esto efectivamente ocurre con este decreto. Lo que no puede hacer la comisión o los legisladores es modificar el DNU. No lo pueden modificar, es decir, que se aprueba o se rechaza in totum. Exactamente. No se puede aprobar o rechazar parcialmente este decreto, que recordemos tiene una extensión bastante importante, 366 artículos. Vamos a recordar quiénes son los que integran la comisión bicameral a partir de la resolución de Martín Menem. Por la Cámara de Diputados tenemos a Óscar Sago y Lisandro Almirón, por el oficialismo, Hernán Lombardi por el PRO, el catamarqueño Francisco Monti por el radicalismo, Nicolás Mazzot de Hacemos Coalición Federal, Carolina Gaillar, Ramiro Gutiérrez y Vanessa Siley por Unión por la Patria. Estos 3 últimos, ustedes recordarán, formaron parte de la Comisión de Juicio Político que hasta hace unos meses nomás estuvo trabajando en el juicio político a la Corte Suprema. Vamos a ver la integración por el lado del Senado. Juan Carlos de Pagotto, de La Libertad Avanza, Víctor Zimmerman, del radicalismo, Luis Juez del PRO, Juan Carlos Romero, de Coalición Federal, Carlos Camau Espínola, de Unión Federal, y por el bloque de Unión por la Patria tenemos a Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González.
Así están, ellos son los 16 representantes que este jueves al mediodía se van a constituir en la comisión, seguramente ahí donde van a definir quiénes van a ser las autoridades de esta comisión que, repetimos, es clave. ¿Y por qué es clave? Porque revisa nada más ni nada menos que los decretos, no solamente de necesidad de urgencia, sino también los decretos de legislación delegada que emite el Poder Ejecutivo. ¿Seguimos adelante? A ver, vamos un poco al conflicto. ¿Por qué se demoró la constitución de esta comisión? Hubo un conflicto de interpretación por parte de Unión por la Patria y el oficialismo en la Cámara de Diputados. El bloque que comanda Germán Martínez de Unión por la Patria insistía en que le correspondía 4 lugares de los 8 que justamente le corresponden a la Cámara de Diputados. Menem entendió que esa proporción era excesiva, que no le correspondía a ese bloque, por lo que eliminó de la nómina al 4º integrante que había sido propuesto por Unión por la Patria, que es nada más ni nada menos que Germán Martínez, el jefe del bloque. Así que hizo lo mismo que Villarruel en el Senado, sí, ¿no? Que eliminó al 4º de la lista, lo tachó y dejó a los 3. Hubo bastante polémica por esto. Salió Germán Martínez ayer diciendo que la interpretación de Menem, la verdad, es bastante antojadiza, porque La Libertad Avanza puso 2 diputados, 2 representantes cuando no tiene el 25% de la representación en la Cámara de Diputados. Con lo cual, en fin, esto seguramente va a formar parte... Cada uno tiene su calculadora. Cada uno tiene su... Exactamente. Su calculadora, y no te quepa la menor duda que buena parte de la discusión de este jueves va a ser quiénes son los que... quién es el que tiene supuestamente la razón en este conflicto de interpretación sobre la integración de la comisión. ¿Nos queda una plaquita más? Vamos. Vamos a repasar por qué esta comisión bicameral es tan importante. Porque justamente la ley que regula el funcionamiento de la comisión bicameral, que es la 26.122, establece que este cuerpo bicameral no solamente revisa los decretos de necesidad de urgencia, sino también aquellos de delegación legislativa y promulgación parcial de las leyes. Eso me había olvidado de decir. Es decir, que no solamente son los DNU, sino son todo tipo de decretos que emite el Poder Ejecutivo. Y es, de alguna manera, una forma que tuvieron los convencionales constituyentes del 94 de establecer algún tipo de reaseguro frente a, bueno, esto que se hizo costumbre en el gobierno menemista de legislar por decreto de necesidad de urgencia. En la Convención Constituyente del 94 se estableció que sí, que efectivamente el Poder Ejecutivo puede dictar decretos, pero regulados a determinadas materias, no a otras, y con un contralor exhaustivo del Congreso, que es a partir de esta comisión bicameral. Gracias, Laura, por todo este informe. Nos vamos a ir a la pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, de lo que se viene, que es la próxima reunión para conformar particularmente la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y enseguida regresamos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Repetimos, una jornada en la cual ya se confirmó la convocatoria a constituir la comisión bicameral, la de trámite legislativo, la que tiene que discutir, entre otros puntos, los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso el 70/2023 que firmó el presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos a saludar al diputado Carlos García, diputado de La Libertad Avanza por la provincia del Chaco. Carlos, ¿cómo le va? Gracias por visitarnos. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. A ver, la primera impresión, porque finalmente diputados que venía con algún retraso, termina de conformar, ayer Martín Menem firmó la resolución, se conforma esta comisión bicameral y rápidamente digamos que se va a iniciar el trabajo. Así es, bueno, por parte de nuestro bloque está Lisandro Almirón y Oscar Sago,
siendo parte de esa comisión. Y bueno, seguramente tiene todo el desafío y más en especial el tema de tratar los DNU, que son importantes, digamos, para todo este proceso y este proyecto que tiene Javier Milei para llevar adelante a Argentina, en Argentina. Claro, se va a repetir en parte, más acotado por los tiempos, lo que fue el debate sobre la ley de bases aquí en la Cámara de Diputados. Y sí, es así, digamos. Bueno, nosotros, la verdad que fue todo un mes y medio donde estuvimos dando la pelea, si se quiere decir, dando el debate. Bueno, eso, digamos, no fue así. Bueno, lamentablemente hay sectores de la oposición que incluso por ahí aquellos que aparentaban que iban a cambiar, que iban a acompañar, que no acompañaron y que bueno, que en definitiva creo que, como siempre digo yo en mi provincia, en realidad no fue en desmedro del presidente, sino que en desmedro de esta Argentina nueva que se quiere construir. Es decir, que el resultado final que dio la discusión sobre la ley de bases lo sorprendió también a ustedes. Sí, por supuesto. La verdad que el gobierno tenía la predisposición y lo demostró, digamos, en todo este proceso, mandando a sus funcionarios, a sus ministros, aceptando, digamos, el debate, cuando en realidad aparentemente como que se decía que ese debate no iba a existir. Además de eso, de la convocatoria que se hizo, bueno, a los distintos sectores de la sociedad, que creíamos que nos iba a permitir, digamos, avanzar en la aprobación de la ley. Claro. Bueno. Carlos, usted es de la provincia del Chaco, como señalábamos anteriormente. Javier Milei eligió esa región de la República Argentina, esa región mesopotámica, para tener su primer viaje al interior de nuestro país. Eligió Corrientes, y ahí seguramente más de un chaqueño habrá cruzado el puente y habrá ido a escucharlo al presidente Milei. ¿Cómo vivió la jornada de ayer, más allá de que usted estaba ya acá en Buenos Aires? Y la verdad que para nosotros, o sea, el hecho de que vaya a la región es muy importante. Nosotros los chaqueños, bueno, lo estamos esperando. Seguramente le transmitiremos una invitación para que también nos visite. Para toda la región es importante, digamos, que un presidente baje, tenga contacto con la gente, con la realidad. Y bueno, nosotros de la provincia, obviamente que habrán ido, o sea, fueron, digamos, militantes, pero además de eso seguramente ciudadanos para poder participar y verlo, tener la oportunidad de verlo, digamos, en la región. Así que, pero bueno, la verdad que yo estaba acá en Buenos Aires, así que no pude asistir. Un poco también para ir anticipándonos y al trabajo que vamos a empezar, bueno, el 1 de marzo, donde empiezan las sesiones ordinarias. Ahora, palabras duras del presidente para con el Congreso o para con la política. Sí, yo creo que en realidad Javier tiene sus formas, Javier tiene sus formas, pero bueno, nosotros dentro del Congreso tenemos la tarea de encontrar los consensos, los acuerdos necesarios y de tratar de nuestro lugar, ¿no?, a acompañar y apoyar a este proyecto que encabeza el presidente. Digamos que nosotros estamos convencidos y bueno, necesitamos por ahí transmitirle a los otros sectores como para que también se sumen, y no por ahí esta idea que vemos, que yo personalmente que vengo al interior veo, de esta negativa por negativa y de no darle las herramientas al presidente para que pueda llevar adelante, digamos, las transformaciones que el país necesita. Carlos, ¿qué expectativas hay para el 1 de marzo? Bueno, yo creo que estamos todos expectantes de escucharlo al presidente, de que nos dé su mensaje, al igual que creo que todo el pueblo argentino, y a nosotros como legisladores y digamos, al Congreso, obviamente que va a ser positivo, porque va a ser la primera vez que el presidente va a dar un mensaje a los legisladores. Y creo que, bueno, nuestro deber de escuchar y de hacer todo lo necesario para acompañar una gestión que sea del partido que sea. Me refiero a que nosotros, obviamente, que somos del partido oficialista, pero creo que los sectores de la oposición, porque en definitiva acá lo que tenemos que empezar es a resolver los problemas de la gente.
Claro. Sin dudas, a partir del 1 de marzo, que deje inaugurado el periodo de sesiones ordinarias el presidente, empiezan a discutirse ya los diferentes proyectos que proponen ustedes también, los propios legisladores nacionales. ¿Un proyecto que esté pensando usted, Carlos? Y mira, nosotros en principio, o sea, trabajamos sobre, o sea, venimos del sector productivo, así que la verdad que todo aquello que reactive la economía, que cree fuentes de trabajo, creo que es el desafío que tenemos para adelante, en eso estamos trabajando con los diversos sectores de nuestra provincia. Y bueno, y además de eso, obviamente, hay que acompañar, digamos, las leyes y los proyectos que tenga el Ejecutivo, además de otros, obviamente, de otros proyectos que tienen que ver con los demás legisladores. Carlos, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo a todos. Gracias. El diputado Carlos García, diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia del Chaco. Los temas en discusión para las próximas horas por parte de este Congreso Nacional y también, por supuesto, las expectativas que hay de aquí al 1 de marzo cuando se inaugure por parte del presidente de la Nación un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Opiniones aquí en el Congreso, opiniones de legisladores nacionales que han hablado con Diputados Televisión de esta manera. Bueno, enseguida vamos a escuchar más opiniones de legisladores nacionales respecto a la conformación de la comisión bicameral, lo que dejó todo este debate sobre el proyecto de ley de bases que todavía sigue teniendo repercusión en el Congreso, los proyectos que vendrán, ¿no? En definitiva, cuando se pasó la ley de bases del recinto nuevamente a las comisiones, empezó ya a circular la posibilidad de que la ley de bases llegue nuevamente al Congreso con diferentes proyectos, dividida en diferentes proyectos, en algunos casos enviados por el Ejecutivo, en otros casos propuestos por diferentes legisladores nacionales. Veremos cuál es la estrategia final del oficialismo. Pero hablamos de proyectos, Gaby, y veníamos hablando de un proyecto que tenía que ver con reformas que vinculan principalmente a lo tributario. Sí, así es. Como decís, Fer, vamos a retomar de qué estábamos hablando, de este proyecto que presentó la radical Gabriela Brauer de Konin, que es para la modificación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Que es uno de los temas que ya se ha discutido, hubo distintas modificaciones aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, ella plantea específicamente sobre un tema, lo que establece es que la exclusión de los contribuyentes del régimen simplificado para pequeños contribuyentes se produzca al momento de la recategorización semestral. Eso lo plantea al comienzo de este proyecto de ley, en el artículo 1, y después vemos algunas de las cuestiones que viene planteando la diputada en relación a esta iniciativa que está impulsando aquí en la Cámara de Diputados. Vemos en la próxima placa, propone que los parámetros de dicho régimen se actualicen anualmente en base a la variación acumulada interanual del índice de precios al consumidor, conocido como IPC, que está publicado por el INDEC. Esto te diría que es el principal cambio, la principal modificación que está planteando la diputada radical en relación a el monotributo. El objetivo es que la actualización del pago del monotributo se haga por IPC, como recién decíamos, en lugar de la movilidad jubilatoria como se está haciendo actualmente. Y es un modo también de que, bueno, el monotributista no pierda en este sentido. En 2003 la inflación interanual acumulada fue del 211,4%. Sin embargo, para el 2024 y en base a la vigencia del artículo 52 del anexo, aprobado por el artículo 1 de la ley 24.777, ahí sigue en la próxima placa, la actualización de los parámetros fue muy inferior, del 49,02% respecto al
segundo semestre del 2023 y del 110,9% anual, explicó la legisladora radical. Es uno de los planteos que hace. También se refirió a otro tema, dijo: el impacto de esta recesión en los bolsillos de los monotributistas requiere de las medidas del gobierno que no agraven la situación tributaria, sino que complementen la realidad económica. Esto es otro de los puntos que agregó Brauen de Koning respecto a esta iniciativa que presentó aquí en la Cámara de Diputados. El proyecto, además de la firma de Brauen de Koning, presenta la firma de otros radicales, entre ellos de Dania Tabela, de Marcela Antola, de Carla Carrizo, de Melina Giorgi, también de Pedro Galimberti, Julio Cobos, Juan Carlos Polini y Luis Picat. Creo que hay algunos nombres más: Manuel Aguirre, Fabio Quetaglas, Roxana Reyes, Fernando Carvajal, Mariela Coleta, Natalia Sarapura, Atilio Benedetti, Roberto Sánchez, Gerardo Cipollini y Mario Barletta. Son los diputados radicales que acompañan esta iniciativa de Brauen de Koning para que se haga una reforma en lo que tiene que ver con el monotributo. Bueno, gracias Gaby, porque cuando decimos y nombramos estas iniciativas, nombramos estos proyectos, hablamos de la agenda que va a teniendo que ir consensuando el Congreso Nacional, los legisladores nacionales, las propuestas que van haciendo cada uno de los bloques o cada uno de los diputados respecto a los proyectos que van ingresando. Ahora también va a tener que empezar una nueva discusión en la Cámara de Diputados, que es la conformación de comisiones, porque ya se cerró una etapa y se cerró un capítulo que es la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Ahora se abre otra. ¿Cuántas comisiones, cuántas presidencias va a pedir Unión por la Patria, a su entender y a su interpretación, respecto a los porcentajes que tiene de cantidad de legisladores? ¿Cuántas presidencias La Libertad Avanza va a pedir o cuántas presidencias le va a otorgar a otros bloques políticos? Empieza toda una negociación, una conversación nueva. Sí, y que lamentablemente promete ser tan engorrosa como fue la de la constitución de la Comisión Bicameral de Decretos de Necesidad y Urgencia, mejor dicho, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, ¿no?, que tuvo este entredicho entre Unión por la Patria y Martín Menem. Habrá que ver ahora cómo va a ser el reparto del resto de las comisiones que aún no están conformadas, porque recordemos, con el envío de la ley Ómnibus se han constituido algunas comisiones, apenas 4, creo, entendido 4, pero quedan alrededor de 30 y pico para constituir. Y esto ha llevado en algunos periodos legislativos algunos meses de discusión. Yo me recuerdo, creo que fue el año pasado, que por lo menos hasta mayo no se constituían las comisiones por las desavenencias que había entre por entonces el Frente para la Victoria o el Frente de Todos y la oposición. Esto demoró indudablemente el inicio del tratamiento de los proyectos de ley. Y bueno, habrá que ver si efectivamente también el gobierno tiene premura para sacar algunos proyectos. Todavía no sabemos bien cómo va a ser su estrategia legislativa. Después del fracaso de la ley Ómnibus, lo que empezó a trascender es que vendrían algunos de esos capítulos que, estaban incluidos en la ley, que finalmente se frustró, como proyectos de ley individualmente para que los legisladores lo puedan trabajar sin estar atados a un paquete mucho más amplio, pero todavía no se sabe bien cuándo lo van a mandar, qué proyectos van a mandar y qué urgencia van a tener. Pero también es cierto que, como ustedes saben, el Congreso no solamente trata proyectos del Poder Ejecutivo, están también los proyectos de los propios legisladores. Entonces va a haber cierto interés y apuro por parte de los distintos bloques para que las comisiones se constituyan, porque, tienen también sus propias iniciativas para que, para ser tratadas. Así que veremos ahí cómo se da esa puja, pero lo cierto es que sí,
es la disputa que se viene entre el oficialismo y los bloques de la oposición. Bueno, ahí veremos, ¿no, Gaby, cómo se quedan conformados y por dónde van a empezar los primeros debates y los primeros tratamientos de proyectos de ley a la hora de entrar las discusiones ya en un periodo de sesiones ordinarias. Sí, me parece que en ese sentido va a ser clave qué es lo que suceda con el DNU. Porque en caso de que el DNU sea ratificado, ahí ya el gobierno tiene la seguridad de que muchas de las medidas políticas que tomó a través del DNU, que están en vigencia actualmente, no necesita discutirlas a través de proyectos de ley aquí en el Congreso. Entonces, distinto es la situación donde el DNU sea rechazado por ambas cámaras, que sabemos que tiene que ser así, que solamente de esa manera no estaría más en vigencia. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué sucedería con la reforma laboral que hoy está frenada en la justicia, pero que está dentro del DNU? Bueno, ¿qué pasa? ¿Va a enviar un proyecto de ley para llevar adelante una reforma laboral? ¿Qué pasa con otros temas como, por ejemplo, la desregulación de las obras sociales? ¿Va a mandar un proyecto de ley para poder desregular las obras sociales en caso de que el DNU sea rechazado? Me parece que tiene la mirada puesta en qué es lo que pase con ese DNU. Comparto lo que decía Laura recién sobre la necesidad del oficialismo de ganar tiempo para también ver cómo se da la situación económica y social y la respuesta a las distintas medidas económicas que se están llevando, y que obviamente el marco de eso lo da el DNU que está en vigencia. Entonces, de ahí también la necesidad de demorar la discusión. Se va a formar la comisión bicameral, pero eso no necesariamente asegura que después el debate se dé efectivamente, ¿no? Porque o puede llegar a tardar más de lo que pensamos. Es cierto que, como decíamos, se tiene que expedir esta comisión bicameral en el marco de los 10 días. Desde Unión por la Patria van a insistir con que ya directamente se trate en el recinto, y en ese sentido me parece que en base a la resolución de este tema aquí en el Congreso se va a diseñar una estrategia legislativa desde el Ejecutivo Nacional a ver cuáles son los temas que más les interesa. Claramente muchos de los puntos principales que están en el DNU son de interés de la Casa Rosada. Sí, sin lugar a dudas. Por eso, a partir de que quede conformado el jueves la comisión, lo importante va a ser ver quién va a presidir esa comisión. Desde La Libertad Avanza van a impulsar, ya lo han mencionado en algún momento, a Juan Carlos Pagotto, senador nacional por la provincia de La Rioja. Algunos cuestionamientos hacia Pagotto, ¿cuáles son? Dicen que hay una tradición en el Congreso que esa comisión la tiene que presidir, más allá de que la pida el oficialismo, la tiene que presidir alguien con experiencia parlamentaria, cosa que Pagotto recién llega a la Cámara en el mes de diciembre. Todos los o la mayoría de los integrantes, me parece que todos. No, claro, todos, ¿no? Porque al irse Milei y al irse Villarruel del Congreso, todos los integrantes de La Libertad Avanza son todos sin experiencia parlamentaria, ¿no? Entonces, si tiene la intención La Libertad Avanza de presidir, no podría presidir la comisión bicameral, ¿no? En base a esas tradiciones. Me parece que van a dejar de lado eso y La Libertad Avanza va a insistir, o por lo menos va a intentar, que Pagotto sea el presidente de la comisión. Sí, pensando más en una situación de empate donde ahí el presidente de la comisión tiene la posibilidad de que su voto valga doble al momento de desempatar, si se da un escenario de esas características. Pero bueno, también ahí hay que ver qué postura toma la oposición sobre si es el oficialismo quien tiene que presidir esta bicameral, como sucede con otras comisiones permanentes, pensando en lo que es presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales, legislación general, que son comisiones sumamente importantes y que en general las preside el oficialismo. Bueno, ahí están un poco las discusiones, ¿no? Por dónde van a pasar el jueves, más allá que puedan tener el jueves la formalidad de la conformación. Pero tiene algunos datos interesantes para ver qué pasa el jueves. Veremos qué pasa el jueves. Que es en parte con lo que es la integración, quién va a presidirla, quiénes serán el resto de las autoridades, porque también el presidente de la comisión puede poner en consideración el DNU 70-2023, también puede poner en consideración otros DNU.
están pendientes de discusión, ¿no? Sí. Es el que maneja la comisión, en definitiva. Bueno, Pero hay que tener en cuenta que para eso necesitas mayorías. Exactamente, también. Y yo no estoy segura de que él tenga la mayoría como para, digamos, definir. Habrá que ver, no lo sé. Sí, claro. Digamos, sabemos que tiene como acompañamiento, como aliado seguro, los representantes del PRO. Claro. ¿Son suficientes? No lo sé. Acá las cuestiones, si bien él es el presidente, no puede, digamos, per se imponer un temario. Claro. Eso se tiene que acordar con el resto de los legisladores que componen la comisión. Entonces, seguramente el oficialismo va a tratar de decir, bueno, primero se trata lo pendiente. Quizás haya alguien que diga, está bien, pero Claro. en simultáneo que se empiece también a trabajar el decreto de Milei, Claro, teniendo en exactamente. cuenta, digamos, la trascendencia que tiene para la vida, digamos, en distintos sentidos, ¿no? Sí, Porque claro. recordemos que el decreto, el megadecreto, ya nos olvidamos, ¿no? Pero el megadecreto de Javier Milei abarcaba los temas más diversos, Sí, desde exacto. la derogación de la ley de alquileres hasta la liberación de las cuotas de la prepaga, toda la cuestión de la reforma laboral. Después, ayúdenme chicos, pero tiene Reestructuración del Estado. Había... toda la cuestión de tarjetas de crédito, se También. eliminan los topes para el cobro de las multas. Claro. Bueno, es un... Muy es- amplio, muy es amplio de- tremendamente amplio, Con... que de hecho de eso justamente se está sosteniendo el gobierno actualmente para impartir esta política de desregulación de las obras sociales, Claro, exacto. digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese andamiaje legal que hoy es el DNU, que es el único que le queda hoy de importancia a Javier Milei, hoy Milei se está sosteniendo todas sus Sin políticas a partir de ese DNU. Bueno, ahí está lo interesante de la discusión que se va a dar en el Congreso Nacional, en la Comisión Bicameral el próximo día jueves. Laura, gracias. Un placer. Gaby, gracias. Llegamos al final del análisis del día de hoy. Gracias a usted también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación.